La pregunta que Dios como tú surge de uno de los pasajes más hermosos y reveladores de las Escrituras. Miqueas 7:10. Esta expresión no es una simple frase poética, ni un recurso literario, ni una declaración superficial. Es un grito del alma que ha visto su propia maldad, su propia insuficiencia, su propia incapacidad para sostenerse, y que al mismo tiempo ha contemplado la misericordia inmensa del Altísimo. Cuando el corazón humano se atreve a decir que Dios como tú reconoce un contraste eterno entre nuestra flaqueza y su compasión, entre nuestro pecado y su perdón, entre nuestras caídas y su fidelidad inquebrantable. Lo que distingue a este clamor es que no nace de la teoría, sino de la experiencia. Las palabras de Miqueas revelan a un Dios que no solamente conoce la maldad del hombre, sino que la perdona. Un Dios que no solamente ve la rebelión, sino que pasa por alto la prevaricación. Un Dios que no retiene su enojo para siempre, porque su deleite sorprendentemente es la misericordia. La pregunta entonces no es solamente que Dios como tú, sino también que ser humano tan necesitado como yo, capaz de recibir una gracia tan inmerecida. Cuando el salmista declara: mi pecado te declaré y tú perdonaste, está colocando su confesión en el centro del encuentro con la compasión divina. Aquí el hombre reconoce que no puede esconder aquello que Dios ya vio, y que la única puerta hacia la libertad no es la excusa, sino la confesión. La reacción divina no es rechazo, ni condenación, ni desprecio, sino perdón. Que Dios actúa así. ¿Qué autoridad en este mundo recibe al culpable con un abrazo, al arrepentido con restauración, al quebrantado con ternura? Solo uno. Proverbios 28:3 añade una dimensión esencial. La misericordia no es automática, pero sí está abierta. El que encubre no prospera, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y este proceso, lejos de ser una carga, es un camino de transformación. La misericordia no es una excusa para seguir igual, es un llamado a caminar distinto, sostenidos por una gracia que no merecemos, pero que se nos ofrece generosamente. La grandeza del Altísimo se revela aún más en Salmos 103:8, donde se describe su carácter misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia. Estas características no son rasgos ocasionales, sino permanentes. La paciencia de aquel que nos formó es más grande que nuestras torpezas. Su compasión supera nuestras fallas. Su gracia se extiende más lejos de lo que nuestro pecado logró llegar.
porque lo haya entendido todo, sino porque ha sido amado aún sin merecerlo. No porque haya alcanzado la perfección, sino porque ha sido levantado desde el polvo. No porque posea fuerza propia, sino porque fue sostenido por manos eternas. Cuando uno mira hacia atrás y recuerda su vida antes del perdón, esta pregunta se vuelve aún más profunda. Él no nos dejó donde nos encontró, nos levantó, nos limpió, nos abrazó, nos restauró, nos dio identidad, esperanza y un camino nuevo. Que Dios como tú, ninguno, solo Él, solo su misericordia, solo su compasión, solo su amor eterno. Señor, Señor, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Señor, Señor, ¿a quién como tú? ¿Quién es como tú? La pregunta, que Dios como tú, surge de uno de los pasajes más hermosos y revela errores de las Escrituras. Miqueas 7 Decio. Esta expresión no es una simple frase poética, ni un recurso literario, ni una declaración superficial. Es un grito del alma que ha visto su propia maldad, su propia insuficiencia, su propia incapacidad para sostenerse, y que al mismo tiempo ha contemplado la misericordia inmensa del Altísimo. Cuando el corazón humano se atreve a decir que Dios como tú reconoce un contraste eterno entre nuestra flaqueza y su compasión, entre nuestro pecado y su perdón, entre nuestras caídas y su fidelidad inquebrantable. Lo que distingue a este clamor es que no nace de la teoría, sino de la experiencia. Las palabras de Miqueas revelan a un Dios que no solamente conoce la maldad del hombre, sino que la perdona. Un Dios que no solamente ve la rebelión, sino que pasa por alto la prevaricación. Un Dios que no retiene su enojo para siempre, porque su deleite sorprendentemente es la misericordia. La pregunta entonces no es solamente que Dios como tú, sino también que ser humano tan necesitado como yo, capaz de recibir una gracia tan inmerecida. Cuando el salmista declara: mi pecado te declaré, y tú perdonaste, está colocando su confesión en el centro del encuentro con la compasión divina. Aquí el hombre reconoce que no puede esconder aquello que Dios ya vio, y que la única puerta hacia la libertad no es la excusa, sino la confesión.
La reacción divina no es rechazo, ni condenación, ni desprecio, sino perdón. Que Dios actúa así. ¿Qué autoridad en este mundo recibe al culpable con un abrazo, al arrepentido con restauración, al quebrantado con ternura? Solo uno. Proverbios 28:3 añade una dimensión esencial. La misericordia no es automática, pero sí está abierta. El que encubre no prospera, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y este proceso, lejos de ser una carga, es un camino de transformación. La misericordia no es una excusa para seguir igual, es un llamado a caminar distinto, sostenidos por una gracia que no merecemos, pero que se nos ofrece generosamente. La grandeza del Altísimo se revela aún más en Salmos 103:8, donde se describe su carácter, misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia. Estas características no son rasgos ocasionales, sino permanentes. La paciencia de aquel que nos formó es más grande que nuestras torpezas. Su compasión supera nuestras fallas. Su gracia se extiende más lejos de lo que nuestro pecado logró llegar. Que Dios como es, Isaías 5:5-7, corona esta verdad. Él es amplio en perdonar, no perdona poco, no perdona medias, no perdona con rencor ni resentimiento. Su perdón es ancho, profundo, completo, eterno. Su corazón es más grande que nuestras pérdidas. Su misericordia es más fuerte que nuestro pasado. Su abrazo es más poderoso que nuestras heridas. Por eso el alma exclama: que Dios como tú. No porque lo haya entendido todo, sino porque ha sido amado aún sin merecerlo. No porque haya alcanzado la perfección, sino porque ha sido levantado desde el polvo. No porque posea fuerza propia, sino porque fue sostenido por manos eternas. Cuando uno mira hacia atrás y recuerda su vida antes del perdón, esta pregunta se vuelve aún más profunda. Él no nos dejó donde nos encontró, nos levantó, nos limpió, nos abrazó, nos restauró, nos dio identidad, esperanza y un camino nuevo. Que Dios como tú, ninguno. Solo Él, solo su misericordia, solo su compasión, solo su amor eterno.